Vamos a continuar con el programa. La doctora Paloma está por llegar, ella reciente llegó por la mañana a la Ciudad de México y en un rato más nos acompaña. Vamos a continuando con el tema. El siguiente es diálisis peritoneal, a quién, cuándo y sus implicaciones en el cuidador. Esto lo va a disertar la doctora Dulce Paola Grajales García, médico nefrólogo egresado Centro Médico Nacional Siglo XXI, labora como médico nefrólogo en el Hospital Carlos MacGregor, está certificado por el Consejo Mexicano de Nefrología, miembro de la Sociedad Internacional y miembro del SLAN. Cuenta con diplomado en gestión y liderazgo por la UNAM y la Universidad de Berkeley, diplomado en investigación clínica y de POCUS en nefrología intervencionista. Además es máster en el síndrome cardiorrenal. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Academia Nacional de Medicina por la invitación, a los coordinadores, a la doctora Fabiola Pasos y el doctor Alejandro Treviño por esta tercera invitación. Y es para mí un gusto compartir con ustedes de este tema, que es diálisis peritoneal, a quién, cuándo y qué implicaciones tiene en el cuidador. La agenda del día va a ser, vamos a tocar la definición de la diálisis peritoneal, un poquito de la epidemiología, los tipos de diálisis peritoneal, cuándo iniciamos la diálisis peritoneal, qué contraindicaciones existen, qué carga tiene la terapia de reemplazo renal y las experiencias que tenemos en México. Primeramente, pues la definición de diálisis peritoneal se refiere a una de las terapias que intentan reemplazar la función renal. Y pongo aquí la palabra que intentan, porque como tal, sí se eliminan las toxinas, sí pueden eliminar líquidos del cuerpo del paciente, sin embargo, todavía no son capaces de producir o activar la vitamina D, por ejemplo, o producir la eritropoyetina que tenemos que sustituir en esos pacientes. En esta imagen vemos de forma en 3D, en la primera imagen, como una solución con líquidos biocompatibles entra a la cavidad del paciente, del abdomen, y es la que se va a encargar de llevar a cabo ese intercambio de toxinas. En la siguiente imagen vemos el catéter, que tiene que quedar exactamente en el hueco pélvico para que tenga un buen funcionamiento. Esta cavidad peritoneal generalmente es de 100 mililitros y nosotros con esa terapia estamos expandiendo el volumen a cerca de 2 litros, 2000 mililitros, para poder llevar a cabo este intercambio. Esta diapositiva me gusta mucho porque hace referencia a las diferencias que existen entre diálisis peritoneal, hemodiálisis y riñón nativo. Si se dan cuenta, la superficie de filtración de una diálisis peritoneal, que es toda esta membrana peritoneal o el mesotelio en sí, puede llegar a tener 40 metros cuadrados de superficie, donde se lleva a cabo el intercambio. Esto comparado con la hemodiálisis, que un filtro promedio tiene 1.8 metros cuadrados. Sin embargo, el riñón nativo es de 368 metros cuadrados si extendemos cada uno de los capilares glomerulares. Además, el flujo sanguíneo que llega al peritoneo es de 100 mililitros por minuto. En la hemodiálisis, el flujo sanguíneo va a depender del tipo de acceso vascular, pero en promedio va de 300 a 450 mililitros por minuto. Esto equivale a un intercambio, digamos, de líquido, de la sangre de 60 a 72 litros cada tercer día que el paciente llega a la hemodiálisis. Pero el riñón nativo ocupa aproximadamente 125 mililitros por minuto, que si multiplicamos por 24 horas es aproximadamente 180 litros al día de sangre procesada. Esto significa que el paciente en diálisis peritoneal o hemodiálisis jamás va a tener una toxina normal, nunca va a tener una creatinina o las toxinas procesadas por el riñón normal. Esto debido, pues ya vemos a la superficie que es muy diferente y al flujo sanguíneo. En esta imagen ustedes pueden ver la comparativa de un paciente con hemodiálisis, con su circuito y su filtro de intercambio. Sin embargo, en la parte de abajo vemos las modalidades de la diálisis, que es la manual, diálisis peritoneal continua ambulatoria y la diálisis peritoneal automatizada. Vemos el esquema que se dice que este tipo de terapias tienen un sistema en Y, es decir, ocupan mucho la gravedad
para poder infundir al paciente la solución a través del circuito hacia la cavidad abdominal. Lleva un tiempo de permanencia en la cavidad peritoneal y posteriormente el drenaje. Esto aplica para las dos modalidades, tanto diálisis peritoneal manual como la automatizada. Aquí vemos la máquina donde está en movimiento constante la solución y posteriormente por el circuito igual en Y pasa al paciente, se está ahí 1 hora y media o 2 horas y posteriormente se drena. Este intercambio va a depender del gradiente de concentración de solutos y el gradiente osmótico generado por la solución. Generalmente el soluto osmótico en la diálisis peritoneal es la glucosa. Entonces van a haber sustancias como la urea, como el potasio, como el fósforo, que de tener mayor concentración a nivel de los capilares van a pasar hacia la cavidad abdominal. Y al contrario, el buffer, que generalmente contiene la solución, ese citrato o bicarbonato, ese tiene que mantener un equilibrio a nivel capilar por la acidez metabólica que tienen esos pacientes para lograr el equilibrio en esos pacientes. Bien, entonces la diálisis peritoneal es considerada una forma importante de terapia de reemplazo renal, que representa hasta un 11% de los pacientes con diálisis crónica en todo el mundo. Esto equivale más o menos a 3.5 millones de personas que tienen diálisis peritoneal. ¿Pero qué hay en México? En México el último reporte es una distribución de la terapia de reemplazo renal de 56% para diálisis peritoneal y 44% para hemodiálisis. Es decir, tenemos 40.968 pacientes en ese tipo de terapias. ¿Qué ventajas tiene la diálisis peritoneal? Una de las principales ventajas es la flexibilidad que da al paciente y a su cuidador. Como sabemos, la diálisis peritoneal se realiza en casa. El paciente y el familiar es capacitado para recibir ese tipo de terapias por unos 2 o 3 meses. Una vez que tienen la certificación, son aptos para llevar a cabo este procedimiento en su domicilio. Eso hace más flexible para sus actividades al cuidador y al paciente. De hecho, comparado a la hemodiálisis, que tienen que llevar al paciente a una unidad de hemodiálisis, pues se considera un poco más cómodo. Lo segundo es que tiene una eliminación continua de solutos y de líquidos sin cambios o repercusiones a nivel hemodinámico. Eso es importante sobre todo para aquellos pacientes que tienen alguna cardiopatía con FEBI reducida. Permite que los líquidos y los solutos se eliminen de forma constante a través de todo el día o a través de 8 o 10 horas, que es lo que consiste la diálisis automatizada. Además, esto mismo de los cambios hemodinámicos van a hacer que la función renal residual esté mejor preservada en esos pacientes. Y otra de las características o ventajas es que al poder ocupar la dosis incremental, va a permitir que los pacientes se acostumbren gradualmente a la terapia. Esto se ha asociado con sobre todo en personas adultas mayores de 65 años, se ha asociado con una mejor calidad de vida y una reducción en los costos. Y pues finalmente otra de las ventajas es que esta terapia se realiza por el familiar y el paciente mismo y no necesita de una tercera persona, un médico o una enfermera. Lo que les comentaba, esta es una imagen donde vemos el sistema en Y, y las 3 fases que caracterizan al tipo de diálisis peritoneal. La fase de llenado, donde se introduce la solución en aproximadamente 10-15 minutos. La fase de permanencia, en la que se mantiene en la cavidad abdominal, que puede ser de 4 a 6 horas en el caso de la diálisis manual, y de 1 hora y media o 2 horas en el caso de la diálisis automatizada. Y posteriormente la fase de vaciado, que también debe durar unos 10 o 15 minutos. Pero bien, ¿cuándo vamos a iniciar la diálisis peritoneal? Realmente no existe un umbral de tasa de filtración glomerular estimada para decir cuándo vamos a empezar la diálisis en nuestros pacientes. Tampoco existe un parámetro de laboratorio para tomar esta decisión. Hay varios estudios metaanálisis que nos dicen, por ejemplo, del autor Cooper y sus colaboradores, que fue un ensayo controlado aleatorizado, donde se intentó ver la ventaja a nivel de mortalidad de los pacientes que iniciaban la diálisis peritoneal de forma tardía, es decir, a los 5 o 7 mililitros minutos de función, contra una tasa de filtrado de 10 y 14 mililitros minuto.
Y ellos vieron que no existe como tal una diferencia estadísticamente significativa con un hazard ratio de 1.04 y un intervalo de confianza que atraviesa el 1. Así como hay varios estudios que se han publicado para ver si es importante o mejor hacerlo antes o esperarnos hasta que la función esté más abajo. Y lo que se ha visto es que incluso en pacientes mayores de 65 años esto podría generar, si empezamos de forma temprana la diálisis peritoneal, un incremento en la mortalidad. Por lo tanto, se concluye, incluso ya en las guías de práctica clínica del 2024, que fueron también actualizaciones, ya se recomienda esperar a que sea el paciente mismo el que nos dé la pauta para empezar la diálisis peritoneal. Y por lo tanto, basarnos en los síntomas urémicos y esa trayectoria en los estudios bioquímicos que nos vaya dando el propio paciente. Existen además calculadoras que nos van a poder ayudar o dar con precisión al paciente el pronóstico o la progresión de la enfermedad a 2 y 5 años. Esta calculadora es la completa, que valora 8 aspectos, que son edad, sexo, tasa de filtración glomerular, el cociente de albúmina-creatinuria, el calcio sérico, el fósforo, el bicarbonato, la albúmina sérica y si el paciente es afroamericano o no. Una vez ingresado estos parámetros, aquí hice un ejemplo, podemos ver que el resultado es el riesgo de progresión para requerir terapia dialítica o trasplante. A los 2 años nos da, en este caso hipotético, 51.5% de riesgo a los 2 años y 96.09% a los 5 años. ¿Cuáles son los tipos de diálisis peritoneal? Se me hizo importante mencionarlos así de forma general y rápida. El primero es la diálisis peritoneal continua ambulatoria, que consiste en la instalación manual del líquido hacia la cavidad abdominal cada 6 horas o cada 4 horas, todos los días. La segunda modalidad es la automatizada, en la cual ocupamos una máquina o cicladora, donde se instala por la noche o se instila por la noche el líquido. Lleva a cabo unos 4 o 5 recambios según la prescripción del médico y es por más o menos 8 a 10 horas en la noche. Existen las variantes de este tipo de modalidad, que es la diálisis peritoneal intermitente nocturna, en la cual el paciente se somete a la cicladora por 8 o 10 horas, pero se queda con la cavidad vacía durante el resto del día. Y la diálisis peritoneal continua cíclica, igual es con el apoyo de la máquina, pero a diferencia de la anterior, en este caso el paciente sí se queda con cavidad húmeda, es decir, con un recambio que perdura todo el día. Y otra de los tipos es la diálisis peritoneal incremental, que cada vez es más frecuente de usar, porque en este consiste prácticamente en ver los síntomas del paciente, el estado general y sus bioquímicos, para ir incrementando la diálisis peritoneal. Entonces, generalmente empezamos con dosis bajas, con soluciones amarillas, al 1.5%, e ir ajustando de acuerdo al paciente. Y finalmente, la diálisis peritoneal de inicio urgente. Esta se va a definir cuando empezamos a usar la cavidad y el catéter menos de 2 semanas antes de instalado Y aquí les puse un esquema para que vean que se puede hacer la diálisis incremental en las 2 modalidades, tanto automatizada como manual. Entonces, todos vamos a empezar con 2 o 3 recambios al día, uso exclusivo de bolsas al 1.5%, volúmenes bajos que van de 1.200 a 1.500 mililitros y generalmente vamos a dejar cavidad seca. Y luego valorar al paciente tanto su aclaramiento de solutos, la urea, otras toxinas, y vamos a valorar datos de sobrecarga hídrica, maximizando siempre los diuréticos. ¿Qué contraindicaciones existen para la diálisis peritoneal? De forma general, decimos que si el paciente tiene cavidad abdominal útil, es apto para la diálisis peritoneal. Sin embargo, se puede decir que contraindicaciones absolutas van a ser
defectos diafragmáticos que nos generarían una combinación o una fístula de la cavidad peritoneal hacia la pleural, adherencias peritoneales excesivas, hernias abdominales que requieran intervención quirúrgica, enfermedad intestinal isquémica e infección aguda. Existe una gran lista de contraindicaciones que se han publicado en la Guía de Práctica Clínica del Seguro Social. Por ejemplo, obesidad mórbida, trastornos psiquiátricos, que la verdad es que solo aplican en ciertos países. Por ejemplo, países de primer mundo los manejan como barreras, porque, por ejemplo, la obesidad mórbida puede ser como tal una barrera, pero no una limitante para poner el catéter. Por lo tanto, ellos usan, para poder darle una solución a esta barrera, un catéter más largo, un catéter que salga prácticamente a nivel preesternal. Eso aplica para la obesidad mórbida e incluso para la presencia de algún estoma que tenga el paciente. Eso no es una limitante para ellos. La otra enfermedad que se consideraría como una contraindicación relativa sería la poliquistosis renal. Tampoco es para ellos una contraindicación porque se soluciona bajando el volumen de los recambios de diálisis. Y finalmente, el deterioro cognitivo o físico que tenga el paciente, eso también se puede solventar o solucionar asignando un cuidador o un asistente que lleve a cabo la práctica de la diálisis para el paciente. Y bueno, me pidieron hablar un poquito de la carga de la enfermedad renal o la carga de la terapia de reemplazo renal. Se hizo un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis con 25 estudios donde se evaluó la sobrecarga de la atención de los cuidadores de diferentes enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedad cardíaca, evento vascular cerebral. Y vean ustedes que de todos los pacientes evaluados, el 53.28% de los cuidadores de esos pacientes con enfermedades crónicas estaban con colapso del cuidador, en grado menor o en grado mayor. Pero vean que los cuidadores de pacientes con diálisis fueron los número 1, es decir, hasta un 62.7% de los cuidadores se colapsan, seguido por los cuidadores de pacientes con trastornos mentales en un 58.6% y finalmente con aquellos con enfermedad de Alzheimer en un 57%. Se hizo otra investigación publicada por la American Journal of Kidney Disease donde se quiso evaluar igual en 6 países del 2012 al 2019 aquellos pacientes que tenían diálisis peritoneal, que fueron 3.227, y los pacientes con hemodiálisis, que fueron 4.554. Los factores que estudiaron en esos pacientes fueron la edad, el país, el sexo, la diabetes, la presencia de diabetes, el tiempo que estaban en diálisis y el estatus funcional. A ellos se les aplicó un cuestionario para evaluar depresión, les preguntaban si eran empleados o desempleados y evaluaron 2 características de la escala de calidad de vida, que fueron parámetros físicos y parámetros mentales de esta escala de Caddy-Cole 36. Lo hicieron de forma basal y lo siguieron a 1 año y repitieron los mismos cuestionarios. Ellos encontraron que Japón fue el país con mayor puntaje para la escala de componentes físicos de calidad de vida. Aquí es, entre mayor puntaje tenga el paciente para esta escala, menor carga de la enfermedad tiene. Igual, si entre mayor puntaje tengan para el componente mental, menor carga de la enfermedad hay. De modo que en Japón se encontró que esos pacientes eran los que más estaban empleados. Hasta en un 68% de los pacientes que tenían diálisis peritoneal aún laboraban. Y para hemodiálisis un 55%. En Estados Unidos fueron más alto también en el puntaje el componente mental de esta escala y ellos vieron que eran los menos trabajadores, en un 42% para diálisis peritoneal y en un 20% para hemodiálisis. Realmente ellos no encontraron ningún cambio de forma basal al año de evaluación.
Y vieron que también los pacientes con hemodiálisis tenían mayor depresión que los pacientes que estaban en diálisis peritoneal, que fue un 12%. Ellos concluyen que hay una variación en cuanto a la calidad de vida de país a país y consideran que el parámetro de funcionalidad es un alto predictor del desenlace en el paciente. Realmente la diálisis peritoneal resulta un factor potencial de riesgo para el burnout en los cuidadores. Los cuidadores no solamente se van a encargar de llevar a cabo las actividades diarias en casa, es decir, no solamente se van a encargar de preparar alimentos, de ayudar con las tareas domésticas, que es el dominio de tareas de la casa, sino van a tener implicación en diferentes dominios con el paciente. Por ejemplo, en el autocuidado, ellos se encargan de ayudar al paciente en algunas ocasiones de llevarlo al baño. Sabemos que nuestros pacientes a veces tienen déficit visual, tienen amputaciones en los miembros inferiores, secundario a la diabetes, y eso hace que el cuidador tenga que ayudarlos a desplazarlos simplemente de la cama hacia el baño. Además, los cuidadores también se encargan de fomentar cuidados médicos, como el estilo de vida saludable, adherencia al tratamiento y responden ante urgencias. Otro de los dominios importantes para el cuidador es el soporte social y emocional. Proporcionan compañía, mejoran conflictos familiares. El cuidador además busca información, tramita las citas, está con el paciente en la consulta, ayuda a la adquisición de los medicamentos y algunos cuidadores incluso tienen algún papel en el manejo de asuntos financieros, en el manejo de pagos de servicios y participan en la decisión del tratamiento. Imagínense entonces llevar a cabo todas esas actividades en diferentes dominios y aparte el cuidador además tiene que hacer la diálisis. Y vuelvo a repetir, dependerá del tipo de diálisis, si es diálisis manual, que se harán 4 recambios al día, todos los días, 7 días a la semana, o si es máquina, que en este caso sí sería un recambio nocturno los 7 días de la semana. Aquí no hay descansos en el caso del paciente y el cuidador. Esto hace que el paciente sea potencial para presentar burnout, el cuidador, perdón. Nosotros hemos investigado un poquito de esta patología del colapso del cuidador y vemos que en México en el 2020 se publicó un estudio por Irianda Gómez y colaboradores y vieron que la prevalencia de esta enfermedad iba del 33 al 36%. Nosotros en un hospital general de zona de segundo nivel estudiamos 119 pacientes y vimos que el porcentaje de pacientes colapsados llega o alcanza el 40%. Los cuidadores que más se colapsan generalmente son las mujeres que son empleadas, que son esposas o hijas. Y bueno, nosotros finalmente estamos viendo esa parte del colapso del cuidador, si tiene implicaciones en el paciente. Pareciera ser que sí, por lógica, si mi cuidador está colapsado, yo creería que también mi paciente puede tener repercusiones a nivel de hospitalizaciones, de infecciones, de alguna otra complicación que pueda haber. Sin embargo, pues apenas estamos haciendo este análisis. Y bueno, ya para concluir, es importante que la decisión sobre el momento y la modalidad de inicio de la diálisis esté influenciada por los síntomas del paciente. No es, ya tiene 15 de función, ya tiene 14 de función, lo dializo. Más bien, hay que valorar de forma integral al paciente. Síntomas de sobrecarga hídrica, que está hinchado, que ya no puedo respirar, que tengo náuseas, que tengo vómitos, que ya no puede comer, que afectan la calidad de vida del paciente, entonces proponer la terapia. Eso tomando en cuenta los estudios de laboratorio, las preferencias del paciente, obviamente, y el costo. Y bueno, es importante la educación del paciente y hacer una toma de decisiones de forma compartida, tanto médico, el cuidador y el paciente. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Paula, por su excelente presentación. Tenemos oportunidad para una pregunta. En su charla hay datos muy importantes. Yo creo que la prescripción de la diálisis no es una norma institucional como aquí en México se hace.
Hay criterios sociodemográficos en la selección de los pacientes para terapia sustitutiva. ¿Alguna sugerencia o algo de información que usted tenga de esto, de los criterios sociodemográficos? Pues realmente el inicio de la terapia de reemplazo renal va a depender mucho de la institución. Existen lineamientos técnico-médicos que nos orientan o nos orillan a hacer lo que en varios países es first diálisis, ¿no? Primero la diálisis. Entonces, como tal, que yo diga si la edad, si el sexo, si algo demográfico como tal sea una indicación, pues no. Más bien, si todo el paciente tiene cavidad abdominal útil, es candidato a la terapia dialítica. Y pues obviamente tomando en cuenta lo que comenté en la plática, los síntomas para el inicio de la terapia. Creo que los criterios internacionales, había los criterios de tasa de filtración de 10 y luego llegó el canadiense y luego llegó el australiano en todos estos aspectos. Los criterios españoles de sociodemográficos va a depender la dependencia física, va a depender la localización del centro de diálisis, va a depender de los servicios asistenciales que tenga este paciente, que desafortunadamente en nuestro medio hay una norma y ellos dicen, todos van a diálisis, y yo creo que es el peor error, que el error creo lo que es institucional, porque estamos llevando a los pacientes hasta la etapa terminal cuando llegan a diálisis. Entonces la desinformación que ellos traen sobre las terapias sustitutivas y desafortunadamente los resultados los tenemos y desafortunadamente todavía seguimos practicando la peor diálisis, la intermitente, que hasta que el paciente tome el curso de capacitación y no hacemos todo con el grupo multidisciplinar, llevarlos desde la prediálisis en las etapas 4 o 5 a una mejor recepción de la terapia sustitutiva. Muchas gracias, doctora.